Bueno, recuerden que la clase pasada estábamos viendo probabilidad condicional, que es básicamente probabilidad cuando ya tenemos información extra acerca de nuestro suceso, ¿no? Ahora vamos a usar esa probabilidad condicional para poder calcular más cosas. Entonces vamos a ver primero la primera fórmula de Bayes, ujú, que en muchos lados también se les llama probabilidad condicional. Probabilidad total. Probabilidad total. ¿Ok? Es la primera fórmula de Bayes. Y esto dice lo siguiente. Ujú. Sean F y N eventos disconexos. Ujú. Entonces esto quiere decir que FI intersección FJ es el vacío para I's diferentes de J. Ujú. Tal es que la unión, o sea, unión de I igual a 1 hasta N de los FI's son todo omega. Ujú. Entonces, si A es un evento, ujú, mm, la probabilidad de ese evento A es la suma desde I igual a 1 hasta N de la probabilidad de los FI's multiplicada por la probabilidad condicional de A dado FI. Entonces esta es la primera fórmula de Bayes, esto de aquí, o de prueba total. Se llama de prueba total porque queremos la probabilidad total de A y la calculamos con las probabilidades condicionales de A. Bueno, entonces, para probar esto, hice este pequeño diagrama de Venn. Entonces, de aquí, de este dibujo, pueden ver cómo FI intersección FJ es el vacío para todo I diferente de J, ¿no? O sea, los FI son los cuadritos, ¿no? Y así como los dibujé, pues no hay traslape entre los cuadritos, entonces no tienen una intersección, ¿no? Pero también ven que si uno a todos los cuadritos, entonces obtengo omega, ¿no? O sea, si colecciono todos estos 9 cuadritos y los uno, pues recupero omega, todo mi espacio muestral, ¿no? Y ahora me voy a fijar en un evento A. Bueno, entonces, fíjense que como estos cuadritos son disconexos, es decir, no comparten elementos, entonces los FI's intersección A, intersección FJ, intersección A, es el vacío. Entonces, ¿quiénes son los FI o FJ's intersección A? Pues son los que están en A y están en cada FI, ¿no? Entonces, quiere decir que son todos estos como cuadritos que contienen A, ¿no? Entonces, esto es F1 intersección A, este piquito de aquí, ¿no? Luego F2 intersección A, pues es esta cosita de acá, ¿no? Luego F3 intersección A es este piquito de acá. ¿Ok? Entonces, pueden ver que ninguno de estos pedacitos se intersectan, ¿no? Ninguno comparte nada porque están delimitados por el FI, que tampoco que tampoco se intersectan, ¿no? Entonces, esto es para I diferente de J. Ok. Entonces, eso quiere decir que los FI's intersección A son eventos disconexos, no comparten ningún elemento. Y si son disconexos, pues puedo usar esto, uno de las axiomas de la probabilidad, ¿no? Que era que la probabilidad de la unión de eventos disconexos es la suma de las probabilidades. Entonces, fíjense. A lo puedo escribir como la unión desde I igual a 1 hasta N de los FI's intersección A. O sea, A lo puedo reconstruir como la unión de todos estos cachitos. Que estoy coloreando ahorita. Que son las intersecciones de A con los cuadritos, ¿no? Entonces, si uno yo todos estos cachitos, pues vuelvo a obtener A. Ok, esto. Bueno, ahora voy a calcular la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad de A, pues es la probabilidad de la unión, ¿no?
Entonces, la probabilidad de la unión desde i igual a 1 hasta n de los FIs intersección S. ¿Ok? Bueno, pero dijimos que todos estos FIs intersección A son disjuntos, ¿no? Entonces no comparten elementos. Ujú. Entonces la probabilidad de la unión de disjuntos es la suma de probabilidades. Entonces tengo que esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de FI intersección A, de los FIs intersecciones, porque son disjuntos, ¿no? Bueno, pero pues ya casi terminamos. Aquí tengo una probabilidad de una intersección, ¿no? Y entonces recordemos ayer que si yo tenía la probabilidad condicional, podía obtener la probabilidad de la intersección con eso, ¿no? Entonces yo tenía que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Eso era la fórmula de probabilidad condicional. Y entonces, pues despejando la intersección, tengo P de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿no? Entonces simplemente usamos esto aquí. Tengo la probabilidad de F intersección A, que es lo mismo que A intersección B. Entonces esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de F i dado A o la probabilidad de A dado Fi, da igual, porque es la intersección conmuta, por la probabilidad de Fi. ¿Ok? Y ya tengo lo que quería mostrar, ¿no? Que la probabilidad de A es esto. Y ya acabé. Entonces, ¿se entendió bien por qué se vale esta fórmula la primera fórmula de Bayes? Y nada más cambió el orden porque dijo que conmuta, ¿verdad? No hay otra razón. Sí, exactamente. A intersección B es lo mismo que B intersección A. Entonces, A puede ser, o sea, puedo escribir A dado B o B dado A y probabilidad de A. Da igual, porque conmuta. Bueno, si todo el mundo está de acuerdo con eso, entonces vamos a dar un ejemplo de cómo aplicar esta primer fórmula de Bayes o prueba total. Bueno, entonces vamos a suponer lo siguiente. Voy a tirar una moneda honesta. Ajá, o sea que no está cargada. Ok. Si cae águila, tiro un dado. Un solo dado. Y ahora, si cae sol, voy a tirar 2 dados. Ok, ok. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un solo 6? Obtenga exactamente 6. Exactamente un 6 de este tiro de dados. Ok. Entonces, fíjense, el evento que me interesa es obtengo un solo 6. O sea, ni más ni menos de un 6 en los dados. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son mis eventos disjuntos? Pues son águila y sol. Fíjense que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces su intersección es el vacío, porque no puede caer sol y a la vez caer águila. Y a su vez, pues componen todas las posibilidades, ¿no? O cae águila o cae sol y ya no hay más posibilidades. Entonces la unión de estos dos hace pues todo lo que puede pasar. Bueno, ok, entonces, pues lo primero que necesito es la probabilidad de los FIs, ¿no? Para usar esta fórmula de aquí. Entonces la probabilidad de F1, pues fíjense que es la misma probabilidad de F2, que es un medio, ¿no?
Que es probabilidad de águila o probabilidad de sol. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un solo 6 si si tengo águila? Entonces vamos a suponer que ya salió águila. ¿Ok? Entonces ya sé que esto es cierto. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga un solo 6? Un sexto. Ajá, porque nada más tiro un dado y el 6 es uno de 6 números, ¿no? Entonces un sexto. Chicos, tienen que ser más participativos, ¿eh? Recuerden que también vamos a contar participación si necesitan puntos extra o lo que sea. Entonces les conviene. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un solo 6 si cae sol? ¿Cómo se les ocurre calcular eso? Dos entre 12. 1 entre 12. No. Fíjense. Este evento de que me cae un solo 6, si me sale sol, se puede partir en dos subcasos que son completamente ajenos uno al otro. Fíjense, si cae sol, tiro dos dados. Entonces, este evento, PA dado F2, es simplemente la probabilidad de que me salga un sol, que me salga un 6 cuando tiro dos dados. Entonces, em, ahorita. Casi está bien, Aldo, pero no. Entonces, esto es la combinación de dos eventos. Una posibilidad es que en el primer dado caiga 6, entonces ya salió el 6 una vez, y en el segundo dado no caiga 6. Cualquier otro número, pero 6. Más la probabilidad de que en el primer dado no caiga 6 y en el segundo dado caiga 6. No pueden pasar los dos al mismo tiempo, entonces son disjuntos estos eventos y tengo que sumar la probabilidad. Ok, entonces vamos a calcular cada una de estas probabilidades. Entonces, ¿cuántos resultados tengo al tirar un dado dos veces? ¿Cuáles son todas las combinaciones de números? Para lo que va en el denominador. 36. Ajá. Entonces, 6 de uno por 6 de otro son 36. Ok, y en el numerador, ¿qué pongo para este caso? Primer dado cae un 6 y dos dados no 6. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay en el que el primer número es 6 y el segundo no es 6? Exacto. Entonces, como dice Daniel. Entonces, para este resultado, para este evento, el primero siempre debe ser 6. Entonces, solo hay una posibilidad. Tiene que ser 6. Por. Cuando tiro el segundo dado ya no puede caer 6 porque me interesa solo un 6. Entonces hay 5 números, ¿no? Los números del 1 al 5 me pueden salir. Entonces 5 posibilidades, 1 por 5. ¿Ok? Y fíjense que esto es simétrico con esto, ¿no? O sea, si en el primer dado no me cae 6 y en el segundo 6, pues también hay 36 posibilidades. En el primer dado me pueden salir cualquiera de los primeros 5 números para que no caiga 6. Y en el segundo me tiene que caer 6, solo hay una posibilidad. Entonces, fíjense que es 2 veces 5 por 36, ¿no?
Entonces estos son 5 entre 18. ¿Sí se entendió cómo calculé esta probabilidad de A dado F2? Ok, perfecto. Entonces, pues ya tengo todo, ¿no? Entonces, la probabilidad de A es, y vamos a regresarnos, la suma de los PFIs por las probabilidades condicionales de A dado Fi. Entonces, voy a sumar eso. Es F, nada más tengo F1 y F2, águila o sol. Entonces, esto es la probabilidad de F1 por la probabilidad de A dado F1 más la probabilidad de F2 por la probabilidad de A dado F2. En esta clase pongan mucha atención porque esto que estamos viendo se usa en ciencia de datos. Entonces, si quieren usar cosas de machine learning y cosas de esas, esto lo tienen que tener bien claro. Entonces, pues ya nada más sustituimos, ¿no? PF1 es un medio, PDA dado F1 es un sexto más. Un medio por 5/18, ¿no? Puedo factorizar el un medio, queda un sexto más 5/18. Esto es 3 más 5, ¿no? Entonces esto es un medio por 8/18. Y esto es 2/9. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que me salga un solo 6 son 2/9. En este caso. Ok, entonces, ¿vamos bien? ¿Puedo pasar al siguiente ejemplo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, va a ser un ejemplo bastante similar. Entonces, voy a tirar un dado y saco tantas cartas como el número del dado. Si me sale 1, saco una carta. Si me sale 6, saco 6 cartas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de haber sacado al menos unas con este experimento? Entonces, fíjense, aquí tengo un montón de eventos disjuntos que son todo omega. Voy a definir Fi igual a sale I en el dado. ¿Ok? Entonces, si yo uno todos estos eventos, pues me sale todo omega, ¿no? Porque tiene que salir a fuerzas un número entre 1 y 6. Bueno, y además son disjuntos, ¿no? No me puede salir en el dado al mismo tiempo 1 y 6, ¿no? No tiene sentido. Y ahora lo que me interesa es saco al menos unas. Ok. Bueno, entonces, las probabilidades de los FIs es un sexto porque es un número de 6, ¿no? Entonces ahí no hay mucho problema. Hay 4 por 4. No, perdón, hay 4 haces, ¿no? Uno por cada palo, ¿no? Entonces, haz de corazón, haz de diamantes, haz de picas y haz de tréboles. Ok. Bueno. Entonces, ahora lo que necesito es la probabilidad de mi evento A dado FI. Ajá, pero eso es muy complicado porque el evento me dice saco al menos unas. Entonces hay que, o sea, si quisiera calcular esto directamente, tendría que calcular todas las posibilidades, ¿no? Que me salga 1, que me salga 2, que me salgan 3 o que me salgan 4 haces. Ajá. Entonces, como dice Daniel, lo mejor es usar el complemento. Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento dado Fi.
Eso es simplemente por las consecuencias de los axiomas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el complemento de saco al menos unas? Exacto. Entonces, la prueba de que no salga ningunas. Ningunas. Ok. Entonces, esto es 1 menos. Y ahora, estoy suponiendo que me salió I en el dado, entonces tengo que sacar I cartas, ¿no? Entonces, vamos pasito a pasito. Si tengo que sacar I cartas, ¿cuántas combinaciones hay de formas en las que yo saqué cartas de una baraja? Una baraja tiene 52 cartas. ¿Ok? Entonces, exactamente. Entonces, de 52, escojo y es el coeficiente binomial, ¿no? En el denominador. Y ahora me interesa esto, que no saque ningunas. Entonces, ¿qué es lo que pongo arriba? Ok, Daniel. De 48 saco I. Ajá, porque son 52 cartas menos los 4 haces que no puedo sacar, ¿no? Entonces, de 48 saco I. Te ganó Arancha. Bueno, y pues ya tengo todo, ¿no? Entonces, uso directamente la probabilidad de A es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de la probabilidad de A dado Fi por la probabilidad de Fi. Y ya tengo todo, ¿no? Entonces, esto es la suma desde I igual a 1 hasta N. Las probabilidades de los Fi son un sexto y la probabilidad de A dado Fi es 1 menos estos coeficientes binomiales. Ok, entonces esto, o sea, pueden expandir la suma, pero no lo vamos a hacer porque es un montón de cuentas. Pero pues esto es más o menos 0.25. Entonces no es tan poquita la probabilidad de que les salga unas. Porque si sacan 6 cartas, pues ahí ya es bastante probable, ¿no? Y además se junta con todas las otras posibilidades. Bueno, ya. Ok, entonces hasta ahí, sí, son 6 sumandos. Ajá. Nada más van reemplazando aquí el I por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente. Ay, disculpen que estoy medio enfermo. Bueno, entonces, ¿hasta aquí se entendió? ¿Todo bien? Ah, ok, entonces, bueno, vamos a hacer varios ejercicios, entonces no se preocupen y mañana también lo van a hacer con Raúl. Ujú. Bueno, entonces esa fue la primera fórmula de Bayes y hay una segunda fórmula de Bayes, que es la que todo el mundo conoce como la fórmula de Bayes. Ajá, entonces, es el siguiente teorema. Ah, entonces, se llama la segunda fórmula de Bayes. Ujú, es Bayes y no Bayes porque era de Inglaterra, creo. Ujú. Bueno, entonces, vamos a definir los eventos FI como antes. O sea, ¿cómo es como antes? Que son disjuntos y que la unión de todos los FIs nos da omega. Entonces, los mismos requerimientos que en la primera fórmula de Bayes. Y A es un evento, ¿no? Cualquiera. Ujú. Entonces, ahora, la probabilidad de los FJs dado A, fíjense que lo que puedo hacer primero es simplemente usar prueba condicional, la fórmula de prueba condicional. Entonces, ni siquiera tenemos que demostrar este teorema. La probabilidad de FJ dado A es la probabilidad de la intersección. Entonces, FJ intersección A dividido entre la probabilidad de A. Ujú. Entonces, eso nada más fue fórmula de probabilidad condicional. Ahora, fíjense
que podemos usar otra vez la fórmula de prueba condicional, que es esta de aquí, ¿no? Entonces, si yo quiero la probabilidad de la intersección, esta es la probabilidad condicional por la probabilidad de la condición. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. Esto es la probabilidad de A dado FJ, porque recuerdan que la intersección conmuta. Entonces, la probabilidad de FJ intersección A es lo mismo que la probabilidad de A intersección FJ. Y esto es la probabilidad de A dado FJ por la probabilidad de FJ. Dividido entre la probabilidad de A. Ahora, en la mayoría de los libros y cosas por ahí, aquí se quedan y dicen, esta es la fórmula de Bayes. Ajá. Pero nosotros podemos hacer un poquito más. Y entonces vamos a dejar el numerador como está. Ujú. Pero fíjense que en el denominador tengo la probabilidad total de A. Ajá. Entonces puedo usar la primera fórmula de Bayes, o sea, de la prueba total, ¿no? Y eso me decía, la probabilidad de A es la suma de la multiplicación de FI por la condicional, ¿no? Entonces, pues nada más vamos a poner eso. Entonces, esto es la suma desde I igual a 1 hasta N. La probabilidad de A dado FI por la probabilidad de FI. Ok, y ya, terminamos. Esta es la fórmula de Bayes. Y eso es lo que se usa en Machine Learning en métodos bayesianos. Bueno, entonces por eso les digo que es súper importante si les gustan las ciencias de datos y todo eso. Bueno, todas estas cositas, elementos de la fórmula de Bayes tienen nombres chistosos. Ajá. Entonces se los voy a dar nada más para que si lo escuchan sepan a qué se refiere. Entonces, la probabilidad de FJ dado A se le llama la probabilidad a posteriori. A posteriori porque ya sabemos algo. Entonces, después de saber eso, ya podemos calcular la probabilidad. Ujú. Luego, a la probabilidad de FJ, fíjense que es la probabilidad sin condicionar, se le llama la probabilidad a priori. Ajá, porque todavía en este punto, todavía no sabemos si A pasa o no. Y aquí ya sabemos que sí pasa. Ujú. Eh, a esto se le llama, en inglés se llama likelihood, ¿no? En español nunca le ponen nombre porque likelihood en español es probabilidad. Entonces, pues no tiene sentido, ¿no? Pero se llama likelihood porque esto es como la posibilidad de que haya pasado A, ujú, si estoy observando a FJ, ¿no? Entonces, la posibilidad de que yo pueda calcular esto. Si esto es 0, pues esto también es 0. ¿Ok? Y a la probabilidad de A se le llama la evidencia. Ujú, porque aquí ya sabemos que A pasa, entonces tenemos esa evidencia. Ujú. Bueno, pero estas solo son palabrejas, ajá, que ustedes pueden ver en otros cursos y yo solo se las digo, pero en este curso no tienen por qué aprenderse esas palabras. Y les digo, en casi todos los libros, la fórmula de Bayes es esta, pero pues la dificultad es calcular esto, ¿no? Entonces es mejor usarlo así, porque ya sabemos cómo calcular la probabilidad de A. Bueno, entonces vamos a ver un par de ejemplos y ya con eso terminamos la clase de hoy. Ajá. Bueno, ok. Entonces, este es el ejemplo. Tengo dos monedas. Ujú, y la diferencia entre estas es que una es justa y una está cargada. Ajá. Ahora, pero son idénticas, ¿no? Entonces, yo no tengo forma de saber cuál es cuál. Ujú. Ahora, la moneda cargada es tal que siempre sale águila. Ujú, nunca sale sol.
¿Ok? Ahora, voy a tomar las monedas al azar, porque recuerden, son idénticas, entonces no puedo saber cuál es cuál. Ujú. Nada más de vista, pues no puedo saber. Ujú. Y las tiro 2 veces. Ujú. Y resulta que al tirarla 2 veces salen 2 águilas. A ver, aquí, perdón, nada más tomé una moneda al azar. Ajá, y la tiré 2 veces. Y me salieron 2 águilas. Ujú. Y me piden, ¿cuál es la prueba de que haya tomado la moneda justa? Ujú. Entonces, básicamente, estoy probándolas, ¿no? Entonces, como no las puedo distinguir por... Sí, bueno, entonces, como no puedo distinguirlas por cómo se ven, entonces tengo que probarlas, ¿no? Ahora, salen 2 águilas. Fíjense que aquí puede ser cualquiera de los dos, ¿no? O sea, la cargada, obviamente, si la tiro 2 veces va a salir águila. 2 veces, porque no puede salir sol, ¿no? Pero la moneda justa sí puede salir 2 veces águila de manera natural. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya eh, sido justa la moneda que agarre? ¿Ok? Bueno, entonces, mis eventos que son disjuntos, en este caso, son las monedas. Ajá. La moneda no puede ser al mismo tiempo justa y cargada, ¿no? Es una o la otra. Entonces, el evento F1 es la moneda que agarré, fue la moneda justa. Ujú. Y el evento 2 es la moneda que agarré, fue la moneda cargada. Ok. Y lo que sé que pasó cuando la tiré 2 veces es el evento 2 águilas. Salieron 2 águilas. Ok. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que la moneda haya sido justa, dado que salieron 2 águilas. Ujú. Bueno, pues entonces me tomo la segunda fórmula de Bayes. Ujú. Entonces vamos a copiarla. Es la probabilidad de F1 dado A es la probabilidad de A dado F1 por la probabilidad de F1 dividido entre la suma, ¿ok? Entonces, la suma es la probabilidad de A dado a F1 por probabilidad de F1, que es lo mismo que tengo, más la probabilidad de A dado F2, probabilidad de F2. Entonces simplemente copié esta formulita de acá con J igual a 1 y aquí pues I va a ir desde 1 hasta 2, ¿no? Ok. Bueno, entonces pues vamos a calcular. Ujú. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya agarrado F1 o F2? Pues fíjense, la probabilidad de que haya agarrado F1 es la probabilidad de que haya agarrado F2 y es un medio porque solamente hay 2 monedas y escogí una de las 2, ¿no? Entonces, con un medio de probabilidad escogí la buena y con un medio la mala. ¿Ok? Entonces, esto es un medio que viene de aquí. Ok, espera. Luego, la probabilidad de que hayan caído 2 águilas, dado que fue justa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me caigan 2 águilas con una moneda justa? No, 2 águilas con una moneda justa. O sea, una moneda que no está cargada. Un cuarto. Muy bien, Lili. Gracias. Ok, entonces un cuarto. Ok, entonces esto es esto. Sí, no te preocupes.
Bueno, entonces otra vez, fíjense que aquí tenemos lo mismo que acá, ¿no? Este término es el mismo que este, entonces lo puedo volver a escribir. 1/2 por 1/4. Más. Ahora, la probabilidad de F2 dijimos que también es 1/2 porque no las puedo distinguir. Entonces tengo 1/2. Ujú. Ok, y luego, por la probabilidad, ahora sí, de que me salgan 2 águilas, si la moneda está cargada. Entonces ahora sí, Daniel tiene la razón, ¿no? Es 1 porque no pueden salir sol, ¿no? Siempre tiene que salir águila en la cargada, entonces siempre salen águilas. ¿Ok? Y pues ya, entonces esto es 1/8, abajo 1/8 más 1/2. Tengo 1/8 entre 1 más 4. Ok, 5/8. Y me queda 1/5. Entonces la probabilidad de que yo haya agarrado la moneda justa es 1/5. 0.2. Ajá. Entonces no está tan mal. Bueno, entonces, ¿todo claro con este ejemplo? Ok. Bueno, entonces ahora un ejemplo numéricamente no correcto, pero sí, eso significa que con 4/5 de probabilidad es más justo, es más probable que hayas sacado la cargada. Ujú. Pero de todas formas, 0.2 no es tan bajo. Ujú. No es tan bajo. Tal vez debía haberla tirado más veces para estar más seguro. Bueno, entonces ahora un ejemplo muy actual, pero no numéricamente correcto. Ujú. Entonces, supongamos que 10% de la población tiene COVID, ¿ok? Ujú. Ahora, vamos a suponer, esta es una suposición, que una prueba de COVID tiene 80% de eficacia. Ujú. ¿Qué quiere decir 80% de eficacia? Pues que la probabilidad de que dé positivo, dado que la persona está realmente enferma, es 0.8. Ujú. Y la probabilidad de que haya dado positivo y la persona no haya estado enferma, sino haya estado sana, es del 0.2. ¿Ok? Eso quiere decir eficacia del 80%. ¿Ok? Ahora, una persona al azar es probada, o sea, se le realiza la prueba y sale positiva. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esté realmente enferma? Ajá. Esto quiere decir cuál es la probabilidad de que sea un verdadero positivo. Un falso positivo sería que no está enferma y dio positivo. Ok. Bueno, entonces, fíjense. Aquí mis eventos disjuntos son sano o enfermo porque no puedo estar al mismo tiempo sano y enfermo, ¿no? Entonces son disjuntos y son todas las posibilidades. Ujú. Y lo que ya sé que pasa es que dio positivo. Ok. Entonces lo que yo quiero es la probabilidad de que esté sana, perdón, de que esté enferma, ujú, dado que dio positivo. Es lo que yo quiero. Entonces, fíjense que al revés, la probabilidad de que haya dado positivo, dado que está enfermo o que está sano, ya está aquí, ¿no? Ya está aquí en mis hipótesis. Ujú. Entonces, la probabilidad de dar positivo, dado que estás sano,
es 0.2 y la probabilidad de dar positivo dado que estás enfermo es 0.8. Eso ya nos lo dan como datos. Ahora lo que necesito son las probabilidades de F1 y F2 sin la prueba. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona al azar esté sana si no le hago o sea, sin ningún tipo de prueba? ¿Y cuál es la probabilidad de que una persona tomada al azar esté enferma con los datos del problema? ¿Cuáles son sus ideas? Entonces, exactamente como dice Fernanda. Ajá, exactamente lo que dijo Fernanda. Entonces, la probabilidad de que alguien al azar esté sano, pues es 0.9. Ajá, porque dijimos que el 10% está enferma. Entonces, el 10% es 0.1 de la población. Ok, entonces, perfecto. Y pues ya, con esto sustituimos en la fórmula de Bayes y acabamos, ¿no? Entonces, la probabilidad de F2 dado A es igual a la probabilidad de A dado F2 por la probabilidad de F2 entre la probabilidad de A dado F2, probabilidad de F2 más la probabilidad de A dado F1 por la probabilidad de F1. Entonces, probabilidad de A dado F2 es 0.8. Probabilidad de F2 es 0.1. Probabilidad de es lo mismo, 0.8 por 0.1 más 0.2 por 0.9, ¿no? Esto, si hacen las cuentas, es 8 entre 26 y esto es 0.31 más o menos. Ajá, entonces, cuando te hacen una prueba, la probabilidad de que estés enfermo es menor a la probabilidad de la eficacia. Ajá, porque no todas las personas están enfermas. Ajá. Entonces, digamos, la probabilidad de estar realmente enfermo cuando uno se hace una prueba, pues es un poco menor, porque hay que considerar que no todas las personas están enfermas y que no es 100% eficaz. Entonces, todo eso baja la probabilidad. Pero bueno, de todas formas hay una buena probabilidad, ¿no? Bueno, pues eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?